En este ejemplo nos piden calcular la tensión en cada uno de los cordones de esta figura si el peso de este objeto suspendido es W. Bueno, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vemos que nos piden la tensión en cada cordón de la figura, el cordón A, el cordón B y el cordón C. Bueno, es muy evidente que la tensión en el cordón C pues es el peso de la linterna, que es W. ¿Sí? Entonces ya tenemos una tensión determinada. Otra manera hubiera sido pues sacar el diagrama de cuerpo libre de las tres cuerdas, etcétera, o el diagrama de cuerpo libre de este ganchito donde vemos que hay un peso para abajo, una fuerza sobre el gancho para abajo y una tensión C para arriba, por lo tanto la tensión C es igual al peso, pero evidentemente, digamos, es complicar mucho el asunto, ¿no? Entonces la tensión de la cuerda C es directamente el peso de la linterna W. Pero ¿cuánto es la tensión o cuánto son las tensiones de las cuerdas A y B? Bueno, para eso vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de la unión de las tres cuerdas. ¿Sí? Háganse cuenta que nosotros cortamos con unas tijeras en este círculo. ¿Sí? Cortamos con unas tijeras y entonces vamos a analizar el equilibrio de digamos, de este nudo donde concurren las tres cuerdas. Y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre ese nudo en particular. Por supuesto, bueno, vamos a definir un sistema de referencia. Vamos a decir que X es para la derecha, Y es hacia arriba. Estos serían, digamos, los ejes referenciales. No pinto X y Y directamente aquí para no complicar el dibujo. Y tendríamos que, vamos a llamar TA como tensión a la fuerza que ejerce el cable A sobre el nudo donde concurren las tres cuerdas. Vamos a llamar TB a la tensión de la cuerda B, es decir, a la fuerza que ejerce la cuerda B sobre el punto donde concurren las tres cuerdas. Es obvio que esta fuerza va a ser para arriba, ¿sí? O sea, el peso, esta linterna va a tratar de jalar hacia abajo a las otras dos cuerdas y las otras dos cuerdas van a resistirse a tensión, es decir, van a tratar de jalar hacia arriba al punto donde concurren. Por eso las tensiones las pintamos hacia arriba. De nuevo, no hay un mayor problema porque si las tensiones, si nosotros nos equivocamos y suponemos un sentido equivocado de la tensión, a la hora de resolver el problema nos va a dar un valor negativo y eso quiere decir que la orientación supuesta era contraria a la real. ¿Sí? Entonces, pero en términos generales conviene tener lo más cercano posible a la realidad las hipótesis iniciales. Finalmente tenemos pues la tensión TC que sabemos que es igual al peso W. ¿De acuerdo? Entonces son esas tres las fuerzas que actúan sobre el punto donde concurren las tres cuerdas. Otra manera de analizar esto hubiera sido, por ejemplo, tener el diagrama de cuerpo libre de la cuerda C. Entonces tendríamos esta fuerza, la TB, la TA, y tendríamos directamente este peso de acá. Pero realmente este es el esquema más conveniente y más correcto. Ok, como habíamos visto anteriormente, cada una de las fuerzas la podemos descomponer en dos fuerzas, una dirigida en la dirección X y otra dirigida en la dirección Y. Entonces, por ejemplo, la tensión TA o la fuerza TA la puedo descomponer en una fuerza orientada en la dirección X, aunque en sentido contrario, fíjense, y otra fuerza orientada en la dirección Y. Entonces, la suma de TAX más TAY nos da TA. Entonces yo puedo decir que TA lo puedo descomponer en TAX más TAY. Estos serían los dos vectores componente en la dirección X y Y respectivamente del vector TA. El vector TB podemos hacer algo parecido. ¿Sí? Lo podemos descomponer en dos fuerzas orientadas cada una en las direcciones X y Y respectivamente y cuya suma nos da el vector que estoy estudiando. Esos serían los vectores componente de dicho vector. Y finalmente podemos hacer algo totalmente análogo para la fuerza W, que sería WX más WY. Aquí se ve evidente que WX va a ser 0.
¿sí? O sea, cualquier fuerza la puedo descomponer en su vector componente en X y vector componente en Y. Esta, como directamente está en Y, pues su vector componente es directamente WY y WX es 0, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver, por ejemplo, las componentes de TA. Bueno, TAX, ¿cuánto es? TAX, si nosotros recordamos, aquí ya no está pintado porque se ha planteado en muchos ejercicios, que Y es el vector unitario en la dirección X y J es el vector unitario en la dirección Y, pues podemos decir que TAX no es más que el vector Y multiplicado por la magnitud de TA, que vamos a llamarle TA, por el coseno de este ángulo, ¿sí? Que es el coseno de 30 grados. Fíjense, este ángulo es 30 grados, pues este ángulo también es 30 grados. ¿De acuerdo? Esta es la línea horizontal, esta es la línea horizontal, entonces esta línea inclinada corta a esta línea horizontal y a esta línea horizontal con un ángulo de 30 grados por aquí, que es igual a este ángulo de 30 grados por acá. Por lo tanto, la magnitud de TAX es la magnitud de TA por el coseno de 30. Vean que este es un triángulo rectángulo. Entonces, esa magnitud que es TA por el coseno de 30 sería la magnitud de la componente X de TA, ¿sí? Pero con signo menos porque multiplicado por I, porque está en la dirección X, e I es el vector que me define a la dirección X, y con signo menos porque la orientación de T a X es opuesta a la dirección del vector unitario I. Y luego tenemos la componente Y, entonces TAY no va a ser más que la magnitud del vector, la podemos caracterizar por la magnitud de este vector, que es la magnitud de TA por el seno de 30, nos daría esta magnitud, multiplicado por el vector que define a la dirección Y, que es J, ¿sí? Entonces sería TA por el seno de 30 por J, TA por el seno de 30, que es esta magnitud, por J, que es el vector unitario en la dirección Y, y ahora sí con signo positivo porque va en la misma dirección que J. Análogamente tenemos esta expresión para las componentes de TB. TBX, ¿sí? El vector componente en X de TB no es más que la magnitud que es TB por el coseno de este ángulo, que es 45 grados, entonces sería TB por el coseno de 45 grados, que sería esta magnitud, multiplicado por el vector que define a la dirección X, que es Y, con signo positivo porque el vector TBX va en la misma dirección que Y. Y el vector TBY, ¿sí? Es el vector J, que es el que define a la dirección Y, multiplicado por la magnitud del vector TBY, que es TB por el seno de 45, y con signo positivo porque tiene la misma dirección de J. Y finalmente, W, pues habíamos visto que WX es 0, ¿sí? No tiene componente en X, entonces por aquí lo ponemos 0i, a nivel nada más formal, no es necesario ponerlo. Y la componente WY no es más que pues, la magnitud de W, que es W, multiplicado por el vector J, que define la dirección y con signo menos, ¿por qué? Porque WY tiene sentido opuesto a J. Bueno, ya tenemos caracterizados cada una de estas fuerzas, ¿sí? Caracterizadas en términos de sus componentes I y J. Bueno, al estar el cuerpo en reposo, la resultante de las fuerzas debe de ser 0. Recordemos, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre, primera ley de Newton, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es 0, el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante si inicialmente estaba moviéndose, ¿no? Es lo mismo que la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Si el cuerpo está en reposo, la aceleración es 0, por lo tanto la fuerza resultante tiene que ser 0. Bueno, si la fuerza resultante es 0, quiere decir que su componente X, o sea, la componente X de la fuerza resultante es 0 y la componente Y de la fuerza resultante es 0, o lo que es lo mismo,
la componente x total o la suma de todas las componentes x debe de ser 0 y la suma de todas las componentes y debe de ser 0 igualmente. Entonces la suma de todas las fuerzas o todas las componentes en y es igual a 0. Esto generalmente se plantea así, ¿no? La suma de fuerzas en y es igual a 0, que sería la componente y de TA más la componente y de TB y la componente y de W. La suma de estas tres debe de ser 0. Bueno, habíamos visto que TAY era este valor de acá, ¿sí? TBY es TB por el seno de 45 y WY es menos W. ¿Sí? Aquí respetamos los signos que aparezcan aquí arriba. Y también tenemos que la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0. Por lo tanto, la componente en X de TA más la componente en X de TB más la componente en X de W debe de ser igual a 0. ¿Sí? Y la componente en X de TA es menos TA por el coseno de 30. La componente en X de TB es más TB por el coseno de 45. Y la componente en X de W es 0. Entonces tenemos estas dos ecuaciones, esta expresión y esta expresión deben de ser igual a 0. Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente esta expresión de aquí arriba, la reescribimos aquí, esta expresión de acá la reescribimos acá. ¿Ve? De esta de aquí abajo podemos sacar TA en función de TB. ¿Sí? Nada más pasamos TA del lado izquierdo y pasamos el coseno de 30 de este lado, o más bien le sumamos a todo TA, a ambos lados de la igualdad le sumamos TA por el coseno de 30 y después multiplicamos toda la expresión por el coseno de 30, digamos, dividimos, perdón, toda la expresión por el coseno de 30 y nos da que TA es igual a TB por el coseno de 45 entre coseno de 30. Si lo sustituimos acá, en esta expresión, TA es igual a TB por el coseno de 45 entre coseno de 30, lo sustituimos aquí, nos quedaría esta expresión de acá. De ahí despejamos TB y nos da esto. Sabiendo que TA es igual a TB por el coseno de 45 entre coseno de 30, pues podemos calcular directamente TA. Y con esto ya tenemos las tres tensiones en este caso. Este mismo problema nos plantea un problema muy parecido, que es el inciso B, que es el mismo básicamente, nada más que la cuerda A tiene una inclinación diferente. Bueno, vamos a resolverlo. Y básicamente se resuelve de forma casi idéntica, ¿no? De hecho, si ustedes ven esta diapositiva al final, pues es muy parecida, por no decir casi idéntica, a la anterior. Y voy a señalar cuáles son las diferencias. Entonces, igual que en el caso anterior, pues es evidente que la tensión TC es igual al peso de la linterna. Y ahora vamos a analizar, de nuevo, igual que anteriormente, vamos a analizar el punto de concurrencia de las tres cuerdas. ¿Sí? Vamos a cortar esto, vamos a aislarlo y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre este nudo concurrente. De nuevo ponemos X y Y con sus vectores unitarios I y J respectivos. Y pintamos las tres fuerzas. Noten que tendríamos esta fuerza que es la fuerza W. Tendríamos la tensión de la cuerda B que queda igual que la que teníamos antes, que es TB. Pero ahora la tensión TA, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. ¿Sí? Recuerden, la cuerda antes iba hacia arriba, ahora va hacia abajo. Entonces aquí esta tensión A va hacia abajo. Entonces el esquema es el mismo, nada más que esta fuerza, en lugar de ir para arriba, va para abajo, porque es un problema diferente. Parecido, pero diferente. De nuevo, vamos a obtener las componentes, los vectores componente X y Y de cada uno de estos vectores, tanto de TA como de TB como de W, y los obtenemos. ¿Sí? Vean que TAX no es más que TA por el coseno de 30. Noten que este ángulo, ¿sí?, es 60 grados, por lo tanto este ángulo es 60 grados. Si este ángulo es 60 grados y este es 90, pues naturalmente este debe de ser de 30 grados, por lo tanto TAX no es más que TA por el coseno de 30 grados,
que es lo que tenemos aquí, con signo menos porque va en sentido opuesto a la dirección de I. Y luego tendríamos TAY, que es igual a TA, pero ahora por el seno de 30 grados, ¿sí? Multiplicado por J, porque va en la dirección Y, pero ahora con signo menos porque va hacia abajo. Recordemos, en el inciso A teníamos exactamente los mismos valores, pero esta tensión iba hacia arriba, entonces TAY era positiva. Entonces, esto que voy a señalar a continuación en amarillo son las únicas diferencias que hay con respecto al inciso A. Entonces, en este caso, esto es exactamente igual que el inciso A, porque la fuerza TB geométricamente es igual que en el inciso A. Entonces, TBX y TBY se calculan de igual manera. La única diferencia es que esta componente vertical, en lugar de ir para arriba como iba en el inciso A, en el inciso B va para abajo, por lo tanto este es un signo menos. W sigue yendo para abajo en la dirección Y. De nuevo, al estar el cuerpo en reposo, la resultante de fuerzas debe de ser 0. Si la resultante de fuerzas tiene que ser 0, quiere decir que la componente total en X de la resultante es 0 y la componente total en Y de la resultante es 0. Por lo tanto, la suma de componentes en X debe de ser 0 y la suma de las componentes en Y debe de ser 0. Y eso es lo que se plantea en estas dos ecuaciones. Entonces, la suma de las fuerzas en Y o de las componentes en Y sería menos TA por el seno de 30 más TB por el seno de 45 menos W igual a 0. ¿Sí? Igual a 0 porque el cuerpo está en reposo. Noten que la única diferencia con el inciso A es este signo menos que antes era positivo. Y si hacemos la suma de fuerzas en X, sería pues sería menos TA por el coseno de 30 más TB por el coseno de 45 más 0. De esta manera, si nosotros reescribimos esto aquí, nos quedarían estas dos ecuaciones, tal y como hicimos anteriormente. ¿Sí? De igual manera, TA no es más que TB por el coseno de 45 entre el coseno de 30. Esto es idéntico al inciso A. Sustituyendo aquí, tendríamos esta expresión, ¿sí? Donde, de nuevo, lo único que cambia con respecto al inciso A es este signo que señalo aquí en amarillo. De ahí calculamos TB. Y conociendo TB y conociendo que TA es igual a TB por el coseno de 45 entre el coseno de 30, pues tenemos ya resuelto este inciso B. ¿Sí? Donde está resaltado en esta diapositiva, está resaltado en amarillo, los cambios que hay con respecto a la resolución del inciso A. Bueno, en este problema tenemos un trabajador de bodega, está empujando una caja de 11.2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con una rapidez o velocidad constante de 3.50 metros por segundo. Y sabemos que el coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie del piso es de 0.2. La pregunta es qué fuerza horizontal debe de aplicar el trabajador para mantener ese movimiento de 3.5 metros por segundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De nuevo el diagrama de cuerpo libre de la caja. Sí, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la caja. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos el sistema de referencia, XY, que lo podemos plantear, digamos, arbitrariamente. Estamos planteando generalmente nos conviene que sea algo razonable. ¿Qué fuerzas actúan sobre la caja? Bueno, el peso de la caja, W, que claramente va a ser 11.2 kilogramos por G. La fuerza N, que es la fuerza normal, en general es la fuerza que ejerce el piso sobre la caja. ¿Sí? La caja está sobre el piso. Y la caja lo que tiene, se me borra esto. La caja lo que tiene es un peso. Si no existiera el piso, pues la caja se caería. Entonces el piso está deteniendo la caja para que no se caiga. Entonces está ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre la caja. Esa fuerza es la fuerza normal que se le llama. Porque la fuerza de interacción entre la superficie y la caja se divide en dos componentes. Uno, la fuerza perpendicular a la superficie y la otra, la fuerza rasante a la superficie. La fuerza perpendicular a la superficie es la que conocemos como fuerza normal, que generalmente, aunque no siempre, sobre todo cuando tenemos planos inclinados, pero en planos horizontales, generalmente es igual pues, al peso
de lo que está apoyado en la superficie, y vamos a tener la fuerza rasante, que es básicamente la fuerza de fricción. Entonces aquí lo que tenemos es la fuerza normal que ejerce el piso sobre la caja. Esta es la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de atracción de la Tierra sobre la caja. Aquí tenemos la fuerza que ejerce el trabajador sobre la caja para moverla, ¿sí? Está empujándolo para allá para que se mueva con velocidad constante. Y tenemos la oposición de la superficie, que no es hielo seco, por lo tanto tiene una cierta fricción. De hecho nos dicen en el enunciado del problema que es 0.2 el coeficiente de fricción cinética. Entonces va a generar una fuerza de fricción que vamos a llamarle S. De nuevo le podemos llamar como queramos. Estas son las nomenclaturas típicas, ¿no? En muchas ocasiones, creo que en el libro le llaman a esta fuerza Fs, ¿no? Bueno, aquí le pongo S, le pueden poner otro, la letra A si quieren, ¿no? Es una cuestión de nomenclatura nada más. De hecho, en general, pues vienen pues, del inglés, ¿no? W es de weight, N viene de normal force, S es de shear, de cortante, y F es de force. Entonces, en general, pues sí son, digamos, abreviaturas inspiradas o derivadas o importadas del inglés, ¿no? Al estar el cuerpo moviéndose con rapidez constante, ¿sí? Recuerden, en el problema anterior lo que teníamos era un sistema que estaba estático. Entonces decíamos, la fuerza total es cero. ¿Por qué? Porque no se mueve. Bueno, cuando tenemos una velocidad constante es exactamente lo mismo. Cuando tenemos velocidad constante, recordemos, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la velocidad es constante, la aceleración es cero, por lo tanto la fuerza resultante debe de ser cero, ¿sí? Entonces, ya sea que estemos en reposo o que estemos en movimiento con velocidad constante, la fuerza resultante tiene que ser cero. Únicamente la fuerza resultante no va a ser cero cuando tenemos una aceleración, que eso lo veremos en el inciso B de este mismo problema. Bueno, entonces en este caso tenemos un cuerpo que se está moviendo con rapidez constante, la resultante de fuerzas va a ser cero, por lo que la suma de componentes en X y la suma de componentes en Y deben de ser ambas también cero. Entonces la suma de fuerzas en X debe de ser cero. ¿Cuál es la suma de fuerzas en X? Bueno, tendremos esta F menos esta S. Y noten que aquí ya estoy brincándome la notación vectorial. Recuerden que decíamos que si el vector y que la componente X del vector y que la componente Y del vector. Aquí directamente yo me doy cuenta que horizontalmente tenemos una fuerza para allá, es decir, F positiva, y una fuerza S que va en sentido contrario a X, que es negativa. Aquí pongo directamente las magnitudes y ya pongo directamente las componentes. Y en la dirección Y tenemos algo parecido. Tenemos la fuerza normal N, que es positiva porque va en la dirección y la fuerza del peso, la fuerza de gravedad W, que es negativa porque va en sentido contrario a Y. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Bueno, de la primera, yo sé que el peso de la caja no es más que su masa por la gravedad. Bueno, de esta expresión tenemos que la fuerza normal es igual al peso, y como el peso es igual a la masa por la gravedad, pues podemos obtener que la fuerza normal no es más que la masa por la gravedad. Y de aquí abajo sabemos que la fuerza de fricción cinética no es más que la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción cinético. Y esa S pues no es más que igual a F, ¿sí? F tiene que ser igual a S, por equilibrio, aquí se ve, ¿no? F menos S es igual a 0, por lo tanto F es igual a S, pero S es igual a N por el coeficiente cinético de fricción, por lo tanto F es igual a N por el coeficiente cinético de fricción. Y por lo tanto, si N es igual a mg, sustituimos aquí abajo y tenemos que la fuerza con la que el trabajador debe de empujar para asegurarnos que esto tenga una velocidad constante, es decir, que no tenga una aceleración, básicamente, es igual a la masa de la caja por la gravedad por el coeficiente cinético. Y si sustituimos los valores, sabemos que la masa es 11.2 kilogramos, la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado y el coeficiente cinético es 0.20, por lo tanto nos da que la fuerza con la que debe empujar el señor es 21.974 newtons. En el inciso B es un poco más interesante, porque dice, ok, el señor está empujando la caja y está yendo a una velocidad constante.
de repente deja de empujarla. ¿Qué distancia recorrerá la caja antes de detenerse? ¿De acuerdo? Entonces imagínense, yo estoy empujando la caja y vamos a una cierta velocidad, de repente dejo de empujarla. Bueno, la caja está yendo a una cierta velocidad. ¿Qué va a suceder? Bueno, que si estuviera en una pista de patinaje de hielo, pues la caja seguiría avanzando con velocidad constante. Pero resulta que no, la superficie tiene fricción. Entonces la caja está yendo a velocidad constante. Cuando la suelto, pues va a empezar a decelerarse. ¿Sí? Se va a empezar a decelerar. ¿Por qué? Porque el piso está oponiéndose al movimiento con una fuerza de fricción hasta que llega un momento que se detiene. Entonces tenemos que al eliminar la fuerza que ejercía el trabajador, la caja se encuentra en ese momento en movimiento con una velocidad igual a 3.50 metros por segundo. La fuerza horizontal resultante provocada por la fricción entre la caja y la superficie impondrá una deceleración, es decir, una aceleración en sentido opuesto al movimiento de la caja, hasta su condición de reposo transcurrido un cierto tiempo desconocido T1. ¿Sí? Entonces, veníamos aquí con una cierta velocidad, de repente dejamos de empujarlo y la caja va disminuyendo su velocidad hasta que se detiene. ¿Sí? Entonces vean cómo la velocidad de la caja en este trayecto siempre va hacia la derecha, la velocidad, el movimiento va hacia la derecha, pero la aceleración va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque está frenando a la caja, es decir, está disminuyendo la velocidad. Y recordemos que la aceleración no es más que la tasa de cambio de la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad disminuye, quiere decir que la aceleración es negativa, es decir, va en sentido opuesto. Bueno, entendido ya el fenómeno físico que tenemos que estudiar, vamos a traducirlo a lenguaje matemático. Aquí estamos planteando otra vez el movimiento, ¿sí? Y vamos a analizar el nuevo diagrama de cuerpo libre de la caja. ¿Sí? Recuerden, inicia en t igual a 0 y disminuye su velocidad hasta detenerse en t igual a t1. La distancia recorrida es la que estamos buscando, que vamos a llamarle d mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre de la caja fundamentalmente va a ser este. ¿Sí? Va a ser exactamente igual al del caso anterior, nada más que ahora ya no está el trabajador empujando. Entonces lo que vamos a tener es la fuerza, el peso, ¿sí? Vamos a tener la fuerza de fricción y vamos a tener la fuerza normal. Esto es en cualquier instante de la trayectoria, ¿de acuerdo? Desde luego no al final cuando ya está detenido, sino en cualquier instante donde la caja está en la trayectoria antes de detenerse, porque ya cuando se detiene, pues evidentemente ya no hay fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Entonces en cualquier punto del movimiento antes de detenerse, este sería el diagrama de cuerpo libre aplicable. Vamos a tener aquí por conveniencia, estamos dibujando también, noten que no lo dibujo con el mismo color ni la misma forma que las fuerzas para no confundirnos con fuerzas, estos no son fuerzas. Aquí estoy indicando como referencia para dónde va la velocidad y para dónde va la aceleración, ¿sí? Porque esto nos va a servir en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. Entonces la suma de fuerzas verticales o la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0 porque no hay movimiento, la caja se mueve horizontalmente, pero no verticalmente, por lo tanto, la suma de fuerzas en Y sigue siendo 0, entonces tendríamos que N menos W tiene que ser 0. Muy bien. La diferencia ocurre cuando tenemos la suma de fuerzas en X. Entonces, la fuerza total en X ya no va a ser 0, ¿por qué? Porque ya tenemos una aceleración. Entonces la fuerza resultante en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, la masa es la masa de la caja, perdón, pero la aceleración es la aceleración A, que es negativa. Recordemos que como la caja se está decelerando, es decir, está disminuyendo la velocidad, la aceleración va hacia la izquierda. ¿Sí? Es negativa la aceleración porque está disminuyendo la velocidad. Entonces tendríamos menos m por A
O sea, la fuerza resultante es igual a menos m por a. ¿Pero cuánto es la fuerza resultante? Pues es igual a s, pero con signo menos porque va opuesto a x. Entonces, menos m por a es igual a menos s. ¿Qué tiene sentido? Si la fuerza resultante va hacia la izquierda, pues la aceleración tiene que ir hacia la izquierda, ¿sí? La aceleración siempre va en la misma dirección y sentido de la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Entonces, que es obvio aquí. Si aquí tuviéramos que la A va para acá y la fuerza fuera para allá, pues seguramente teníamos una inconsistencia. Muy bien. Pues ya de aquí arriba tenemos, sabiendo que W es M por G y que N es igual a W, tenemos que N es igual a MG. Esto es básicamente lo mismo que antes. Y aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso anterior teníamos velocidad constante, por lo tanto esto era cero, pero además aparecía la fuerza del trabajador. Aquí ya no aparece la fuerza del trabajador y tenemos una aceleración. Entonces sabemos que S es igual a N por mu K, ¿sí? La fuerza de fricción sigue siendo igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción dinámico. Noten que es el coeficiente de fricción dinámico porque se está moviendo, se está deslizando. En el momento que la caja se detiene, en ese momento la fricción viene limitada superiormente por el coeficiente de fricción estático. Pero cuando estamos moviendo dos superficies relativas entre sí, el que opera, digamos, la fuerza de fricción que existe es la fuerza de contacto, la fuerza normal, por el coeficiente de fricción dinámico. Bueno, entonces sustituyendo S por N por mu K, tendríamos esto de acá. Sustituyendo N, que es mg, aquí en esta N de acá, nos quedaría que M por A es igual a M por G por mu K, por lo tanto A es igual a G por mu K, o lo que es lo mismo, sustituyendo G mu K por 0.2 y G por 9.81 metros por segundo al cuadrado, la aceleración nos da esta. La pongo en amarillo porque la vamos a utilizar después. Ahora vamos a analizar, bueno, con esto ya analizamos, digamos, la cinética del movimiento. Ahora vamos a analizar la cinemática, porque yo tengo la aceleración, felicidades, yo sé cuánto se está decelerando la caja. Pero a mí lo que me preguntan no es cuánto la aceleración, sino qué distancia recorre antes de detenerse. Bueno, entonces vamos a analizar la cinemática del movimiento. Sabemos que bueno, en Y no hay movimiento, entonces vamos a omitir la componente Y del movimiento. Entonces la aceleración en X sabemos que es constante. ¿Por qué es constante? Porque la fuerza de fricción es constante, ¿sí? Durante todo el movimiento, la fuerza de fricción es constante. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción únicamente depende de la fuerza normal y del coeficiente de fricción. No depende de la velocidad, no depende de la posición, no depende de nada más, ni de la aceleración, ¿sí? Nada más depende de esto. Entonces, en cualquier instante de la trayectoria, la fuerza normal es la misma y el coeficiente de fricción es el mismo. Por lo menos eso nos lo da a intuir el enunciado. Por lo tanto, la aceleración en X es constante y es igual a menos A. Recordemos, X lo estoy suponiendo positivo hacia la derecha, ¿sí? Y la aceleración es hacia la izquierda. La componente x de la velocidad o la velocidad en x no es más que la integral, aparece una constante, esto lo hemos visto ya en varias ocasiones, ¿sí? Integral de a con respecto a t es menos a por t más una constante, integramos otra vez para obtener la posición y nos da esto de acá. Una vez tenemos las ecuaciones generales, vamos a aplicar las condiciones de frontera que conocemos. La condición inicial que sabemos es que cuando t vale 0, ahí comienza nuestro desplazamiento. Vamos a decir que para t igual a 0 decimos que ahí x es igual a 0. Y también sabemos que para t igual a 0 la velocidad es 3.50 metros por segundo, ¿sí? Es la velocidad que tenía la caja cuando el señor que estaba empujando dejó de empujar. En ese momento tenía 3.50. En cuanto deja de empujar el señor, empieza la deceleración y por lo tanto empieza a disminuir la velocidad. Pero la velocidad inicial es 3.50 y es positiva porque pues, se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Bueno, entonces la velocidad inicial es 3.50 y esto ocurre cuando el tiempo vale 0, ¿sí? Estoy definiendo aquí el inicio del tiempo. Y entonces eso nos da que C1, bueno, y por otro lado sé que la posición es 0, ¿sí? Cuando el tiempo es 0 también. De aquí arriba obtenemos cuánto vale C1, que es 3.50 metros por segundo. Aquí no estoy, en estas ecuaciones no estoy poniendo las unidades explícitamente para no complicar la formulación, ¿no?
Pero todo esto lo estamos manejando en metros y en segundo y en kilogramos. Y C2 de la segunda expresión, bueno, 0 es igual a esto que es 0, más esto que es 0, más C2, entonces C2 es igual a 0, por lo tanto C2 es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos el movimiento caracterizado totalmente por estas tres expresiones, ¿sí? Lo único que he hecho aquí es C1 sustituirlo aquí y acá, y 0 sustituirlo acá. Y tenemos las expresiones que nos definen la aceleración en cualquier instante, la velocidad en cualquier instante y la posición en cualquier instante. La otra condición que conozco es que cuando t vale t1, que desconozco cuánto vale t1, bueno, no sé, pero cuando t vale t1, es decir, en un tiempo determinado, la x va a valer d y la velocidad va a valer 0. Bueno, pues entonces sabemos que la velocidad va a ser 0 cuando t valga t1. Y sabemos que la posición va a ser d, que es lo que estamos buscando de hecho, cuando el tiempo sea t1. Bueno, de aquí arriba podemos obtener el t1 para el cual se cumple que la velocidad vale 0. ¿Sí? De aquí sacamos la t1 para el cual esta expresión se cumple. Y teniendo esa t1, nosotros la sustituimos acá para obtener el valor de d. Y con eso tenemos ya resuelto el problema.